El libro del Génesis, en el capítulo 3, en un pasaje que creo que la mayoría de nosotros conocemos, cuando se nos narra la desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, habiendo desobedecido la instrucción expresa que el Señor les había dado en cuanto a de qué tipo de árbol del huerto podían alimentarse. Hay un diálogo de donde he tomado el tema de esta meditación y me gustaría invitarles a que me acompañaran en Génesis capítulo 3 antes de regresar al pasaje de Hebreos, porque creo que esta porción de Génesis 3 nos puede ayudar como preámbulo para entender mejor cuál es el propósito que, pues confiando en la dirección del Señor, tendría para la meditación de esta tarde. En Génesis 3, bueno, ustedes conocen la historia. La mujer comió del árbol, lo dio a su marido, dice el versículo número 6, el cual también comió. Y el versículo 7 es donde quisiera empezar esta breve lectura de referencia. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y este es el versículo que quiero que vean. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí empieza un diálogo entre Jehová Dios y Adán. Un diálogo que empieza con esta pregunta: ¿dónde estás tú? Que evidentemente no es una pregunta que Dios estuviera haciéndole a Adán como si fuese una especie de juego de escondidillas, ¿no? De ¿dónde te me escondiste que no te veo? O no sé dónde estás, o no sé qué fue lo que pasó. Porque evidentemente Dios en su omnisciencia conocía exactamente lo que había ocurrido. Pero es interesante porque yo creo que es el inicio de un diálogo que tiene como propósito la restauración. Es el inicio de un diálogo que tiene como propósito la confesión. Es el inicio de un diálogo que tiene como propósito el que no que Dios se dé cuenta de cuál es nuestra condición, sino más bien que nosotros nos demos cuenta de cuál es nuestra condición delante de Dios. Y este diálogo tan antiguo, ahí en Génesis 3, es la misma historia que sigue ocurriendo el día de hoy como parte del mensaje de buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Empieza precisamente preguntándole al hombre dónde es que nos encontramos, no porque no lo sepa, como hijo de Dios, como Dios mismo que es, sabe muy bien cuál es nuestra condición actual, pero más bien como una oportunidad que nos da a ti y a mí de reconocer delante de su presencia en dónde nos encontramos y también de llevarnos a una confesión y a un arrepentimiento. Así de que lo que yo quisiera con ustedes es que, pensando en esta pregunta inicial, nos fuéramos ahora sí al libro de Hebreos, el capítulo 12, donde acabamos de escuchar esta lectura, y que me acompañaran ahí con su vista, teniendo abierta la palabra de Dios en Hebreos 12, para juntos descubrir tres diferentes condiciones que acontecen en la vida del creyente y que podrían ser las respuestas que algunos de nosotros pudiéramos darle a la pregunta del Señor en esta tarde: ¿dónde estás tú? ¿En qué condición te encuentras? ¿En dónde estás parado? ¿Cuál es la realidad del impacto que tus circunstancias y a lo mejor nuestro propio pecado ha tenido en nuestras vidas? Y Hebreos 12 yo creo que es un pasaje o un capítulo muy familiar para la mayoría de nosotros. Empieza haciendo referencia en el versículo número 1 de toda esta nube de testigos que se han mencionado en el capítulo 11 de Hebreos
como los grandes héroes de la fe. Hace referencia el versículo número 1 del capítulo 12 de Hebreos a esta gran nube de testigos, y nos dice una cosa muy interesante con respecto a cómo define la palabra de Dios en esta porción a la vida cristiana. Y la palabra de Dios, vean que define a la vida cristiana diciendo que es una carrera, una imagen que, bueno, ya el apóstol Pablo había utilizado en algunas de sus cartas, pero que aquí nuevamente el Espíritu Santo vuelve a utilizar, Hebreos 12:1, diciendo que la vida cristiana es una carrera que, bueno, como toda carrera, se tiene que correr. Y como muchas carreras, si no es que la mayoría, dice que es una carrera que se tiene que correr con paciencia. Y dice que es una carrera, como también la mayoría de las carreras, que no está exenta de dificultades, de retos, de obstáculos. Y aquí específicamente dice en el versículo número 1 que en esta carrera tenemos dos grandes retos como creyentes. Bueno, por un lado obviamente está la parte de la paciencia, que vamos a regresar después a ella, pero por otro lado dice que es una carrera en donde existen pesos que nos pueden estorbar, que nos pueden hacer más difícil llegar a la meta. Existen pesos que nos pueden sobrecargar, existen pesos que nos pueden agotar innecesariamente, y además de los pesos, existe también el pecado, dice el versículo número 1, que nos asedia. El apóstol Pedro, hablando un poquito de esta misma imagen, habla de cómo el enemigo, Satanás, anda como león rugiente, acechando, buscando a quien devorar. Y aquí Hebreos dice que también la realidad es que el pecado nos asedia. Sabemos que en la muerte del Señor Jesucristo, la paga del pecado fue cubierta. Ya hace unas semanas atrás, cuando recordábamos la mesa del Señor, le dábamos gracias a nuestro Dios de cómo Él había cargado en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, la culpa y la consecuencia de nuestro pecado. La palabra de Dios también nos dice que la obra de redención del Señor Jesucristo ha hecho una obra maravillosa, no solamente con respecto a la culpa del pecado, ya no hemos de pagar por esa culpa, sino también ha hecho una obra en cuanto al poder del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no es el omnipotente Señor que nos domina y que nos lleva cautivos a hacer lo que antes estábamos acostumbrados a hacer. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hay una nueva ley ahora en nuestra vida, la ley del Espíritu de vida, la ley de libertad y de poder en el Señor Jesucristo, para poder no solamente resistir al pecado, sino ser más que vencedores en medio de situaciones que antes nos traían derrota. Pero la presencia del pecado ahí está, hermanos. El pecado sigue estando a nuestro alrededor. Y por eso aquí Hebreos dice que la otra dificultad que tiene esta carrera que tú y yo estamos corriendo es que el pecado nos asedia. Y no tenemos que darle, yo creo que muchas vueltas a esto para darnos cuenta de la realidad de que el pecado ciertamente está a nuestro alrededor. El mismo apóstol Pablo decía, bueno, yo sigo viendo una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús puedo tener victoria incluso sobre esa misma ley. Pero el pecado ahí está, y el mismo apóstol Pablo lo reconocía. Santiago dice, hablando de la tentación, de la propia concupiscencia de cada uno de nosotros, que es atraída y seducida precisamente por el pecado. Así de que en la carrera de la vida cristiana, la palabra de Dios dice que es una carrera con estas peculiaridades. No es una carrera de velocidad, es una carrera más bien de distancia, es una carrera más bien de resistencia, y por ende se tiene que correr con paciencia. A mí me gusta mucho el asunto de las carreras. Todavía cuando puedo sigo haciendo algún ejercicio y de vez en cuando me inscribo en alguna para seguir participando.
Y bueno, seguramente ustedes habrán visto que muchos de los corredores profesionales se tienen que, dicen, ir administrando. Estaba leyendo, por ejemplo, ayer un artículo sobre la keniana, me parece, que ganó el maratón de Nueva York en su última edición y nada más se llevó la friolera de $650,000 de premio por haberse ganado ese maratón y además haber ganado todo el circuito de los grandes maratones de primer nivel en el mundo. Y dentro de las anotaciones que estaban diciendo es cómo el factor del viento había afectado a las que habían llegado, que habían salido como favoritas, pero habían llegado en segundo y tercer lugar, también un par de africanas. Entonces, esta carrera es una carrera que se tiene que correr precisamente con paciencia, porque no es una carrera, dice la palabra de Dios, de velocidad, es una carrera más bien de resistencia. Es una carrera que se tiene que correr con inteligencia, porque evidentemente hay sobrepeso, no solamente en las lonjitas, sino también en el equipaje que podemos ir cargando, que nos impediría llegar a ese premio del supremo llamamiento puesto delante de nosotros. Y es una carrera que se tiene que cuidar, se tiene que correr también con cuidado, porque hay pecado que nos asedia, hay pecado que nos acecha, hay cuerdas que eventualmente nos pueden hacer tropezar y caer dentro de esta carrera. Esas son las características de la carrera en la que, si me permiten la expresión, tú y yo nos inscribimos para participar desde el día en que recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ese día recibimos nuestro número de corredor y ese día fuimos puestos en la línea de salida y se escuchó un disparo con nuestro nombre y hay un lugar allá en la meta esperándonos a ti y a mí también con un podio para ocupar nuestro lugar. Pero ahorita estamos corriendo, ahorita estamos en el desarrollo de la carrera. Y los versículos que leímos nos hablan por lo menos de 3 posibles condiciones que pudieran estar aquejándote a ti y también aquejándome a mí en cuanto a la situación que guarda nuestro desempeño en esta carrera que es la vida cristiana. Y regresamos entonces ahora sí a Hebreos capítulo 12, a partir del versículo número 12, lo que leímos. Dice, después de que el apóstol Pablo ha hablado de las características de esta carrera, después de que ha hecho un paréntesis hablando de la disciplina, después de que se refirió a todos los héroes de la fe que nos antecedieron y que ahora están como testigos de cómo estamos corriendo nosotros esta carrera, dice en el versículo 12 de Hebreos 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquí está la primera condición que puede aquejar a algún querido hermano, alguna querida hermana en la fe, algún hijo o hija de Dios, que puede ser a lo mejor la condición que te esté aquejando a ti el día de hoy, o que pudiera ser la condición que en algún momento en tu vida cristiana tú te puedas identificar y decir, yo pasé por allí y yo sé lo que es esto. Ve que la condición de este versículo 12 habla de alguien que está pretendiendo correr la carrera de la vida cristiana con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y yo quisiera retar a cualquiera de los que estamos aquí que quisiera hacernos una demostración aquí en el pasillo, si es que se puede correr con las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otras palabras, no poderlas flexionar. Pues sería algo así como una carrera tipo pingüino, en el mejor de los casos. ¿Podemos avanzar? Pues sí, pero además de que avanzaríamos haciendo el ridículo, no llegaríamos muy lejos con este tipo de condición. Claramente la palabra de Dios dice que tenemos que, para correr esta carrera, levantar las manos caídas, y todos sabemos que pues el braceo es importante cuando hacemos ejercicio.
Y evidentemente tenemos que tener en buenas condiciones nuestras rodillas. Rodillas paralizadas no nos ayudan absolutamente para nada para alcanzar este premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién podrá ser nuestro querido hermano que hoy está tratando de correr la vida cristiana con las manos caídas y las rodillas paralizadas? Bueno, yo creo que es quizás nuestro querido hermano y nuestra querida hermana que probablemente tú y yo conocemos y que a lo mejor con quienes tú y yo nos hemos podido identificar en algún momento de nuestra vida, en donde habiendo recibido al Señor Jesucristo y habiendo hecho la oración de confesión de fe, hoy su vida cristiana es una vida en donde prácticamente ya no están participando en la carrera. Esta mañana le contaba yo a Pati que se organizó una carrera en un club que está cerca de nuestra casa y el contingente pasó justo enfrente de la casa más o menos cuando les faltaba como 1 kilómetro para llegar a la meta. Creo que era una carrera como de 5 kilómetros, algo así. Y era interesante ver que algunos, ya faltándoles 1 kilómetro para la meta, pues ¿cómo creen que iban? Pues iban más o menos así. Ya ahora sí que no daban pie con bola, ya lo que querían era ver el letrero que dijera meta para echarse ahí sus Gatorades o algo por el estilo, porque ya no querían que eso sino salir de la ratonera. Hoy algunos creyentes creo que están experimentando esta misma condición. Yo no sé qué fue lo que pasó en su experiencia de vida cristiana. A lo mejor alguien les dijo que la vida cristiana era cuestión de velocidad más que de resistencia. A lo mejor alguien les dijo que la vida cristiana era una carrera que se podía correr con los ojos cerrados y la mano izquierda, sin mayor esfuerzo, sin mayor preparación, sin mayor foco. Y el resultado es que algo ocurrió, algo los desilusionó, algo ya no les hizo sentido en un momento determinado, que son hoy los hermanos que, pues, siguiendo en la carrera y siguiendo en el track de la pista, van caminando, pues, un poquito así como con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sí aprendieron que había algunas cosas que había que hacer como creyentes. Por ejemplo, aprendieron a lo mejor que no había que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, entonces siguen congregando. Aprendieron que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tienen su Biblia por ahí con algunos cuantos versículos subrayados guardada en la mesita de noche de su recámara. Aprendieron que la oración es la forma como podemos comunicarnos con Dios. Y entonces generalmente todos los días tienen 5 minutos de orar al Señor. Oran cuando comen y a lo mejor oran cuando se van a dormir. Pero se quedaron allí. Si ustedes me dicen cómo es el tipo de carrera que este tipo de hermano está corriendo, pues es una carrera en donde evidentemente hace mucho que renunciaron a ser aquellos de los que el apóstol Pablo dice, hay que correr como para ganar, hay que correr como para tener una corona, no una corona corruptible de hojas de laurel, como se ponían en aquel tiempo, sino una corona incorruptible. Y la palabra de Dios, creo que la mayoría de ustedes lo reconocerán, habla precisamente de este tipo de premios, de galardones y de coronas que el Señor tiene reservados para aquellos que corran la carrera, no con los brazos caídos y las rodillas paralizadas, sino que las corran precisamente con la intención no solo de llegar a la meta, sino de llegar bien, de llegar en nuestra mejor condición. El hermano en la fe que hoy está así es un hermano que a lo mejor hace mucho colgó
en el buen sentido del término, los hábitos de encontrar en la iglesia del Señor Jesucristo una familia. Y hoy ve a la iglesia, ve a su congregación, pues más que como una familia y como un cuerpo, como un conglomerado de personas con las que se encuentra cada domingo. Algunas las conoce, a otras no. Algunas saluda, a otras no. Con algunas se involucra, con la mayoría no. Que escucha cada domingo a lo mejor los diferentes eventos de su propia congregación, pero que rara vez, si es que alguna, asiste a algún evento adicional que no sea el culto dominical. El hermano o la hermana que está en esta condición es el hermano que dice, bueno, pues a la hora que pasan las ofrendas, pues ahí van 2 o 3 monedas, se quedó con el concepto de la limosna, a lo mejor de dar lo que me sobra, no lo que el Señor ha puesto en mi corazón dar. Y vean que este es un tema bien escabroso, porque alguien diría, bueno, pues es que el Señor no ha puesto en mi corazón dar nada, entonces estoy siendo muy congruente con lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero bueno, eso tiene que ver con qué tanto he dejado que el Señor transforme también mi corazón y me ayude a dar incluso, como dice el apóstol Pablo, de una manera sacrificial, no en función de un porcentaje, sino lo que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Es un hermano que sigue corriendo. Es más, es un hermano que va a llegar a la meta. Yo les aseguro que todos los que pasaron enfrente de la casa, faltándoles 1 kilómetro, llegaron. Y ninguno fue descalificado. Y ninguno vi que se quitara el número que lo identificaba como corredor. No estamos hablando aquí de que alguien renuncie a seguir en la carrera, no estamos hablando aquí que alguien pierda la salvación, no estamos hablando aquí que si no llegaste entre los primeros lugares el Señor te descarte, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vas a llegar, como dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, pero como que de panzazo, con tus obras probadas por el fuego y la mayoría achicharrándose cuando fueron probadas por el fuego, porque es solamente madera, heno y hojarasca, paja, hierbitas. Yo creo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, esta es una condición real, que existe y que evidentemente no es la que el Señor desea para cada uno de sus hijos. Por eso la exhortación es: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, y esta vida en abundancia tiene que ver con hacer aquello para lo cual fuiste creado y para lo cual fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor y esta iglesia particular necesita a cada uno de los que estamos hoy aquí, porque cada uno somos valiosísimos y preciosos a los ojos de Dios. Dios no se equivocó al congregarnos en este lugar, ni tampoco se equivocó al dar a cada uno de nosotros los dones, los talentos, las experiencias, el temperamento, el carácter, la personalidad que nos identifica. No hay cristianos en el pueblo del Señor que puedan ser considerados como repuestos. No hay cristianos que puedan ser considerados como, bueno, pues están ahí en el almacén y si algo se necesita ya sabemos dónde ir por una pieza adicional que tenemos ahí extra. No hay de ese tipo de cristianos. Como en nuestro cuerpo no hay tampoco nada que pueda ser prescindible. Aún los órganos que los doctores a veces nos dicen, bueno, no pasa nada si le extirpamos el apéndice. Bueno, la vesícula, pues es una cosita de nada, mire, unos cuantos centímetros, la verdad no va a sentir ninguna molestia. Bueno, pregúntenle a cualquiera que haya pasado por ese tipo de operaciones y verán que siempre hay un huequito que empieza a sentirse la ausencia de ese órgano o de esa función que no se puede desarrollar. Levantad
las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, dice el versículo número 13, para que lo cojo no se salga del camino. Para que lo cojo no se salga del camino. Y esta es una segunda condición que es diferente a la anterior. La primera era rodillas paralizadas, manos caídas, andar de pingüino y evidentemente no llegar muy lejos con ese tipo de estrategia. Vean que aquí es una condición del versículo 13 en donde habla de la cojera. Todos yo creo que alguna vez hemos experimentado cojera. Nos hemos lastimado, un mal paso, que si el músculo, que si el tendón, que si los meniscos, etcétera, etcétera. Y el resultado es que pues podemos correr más o menos rápido, pero al estilo de Chester. Aquella serie de televisión que, bueno, ya los que se rieron, contemporáneos míos, se acordarán de Chester y el Llanero Solitario o algo así. El Marshall Dillon. Bueno, ya que la hermana también confesó sus programas favoritos de televisión. Es diferente la cojera a las rodillas paralizadas. Y me llama la atención porque así como a veces la cojera física es el resultado de haber dado un paso en falso, a veces la cojera física es el resultado de una lesión en el pasado que de repente pensamos que ya estaba sanada y cuando empezamos otra vez a hacer ejercicio nos regresa. La cojera espiritual en la vida del creyente es más o menos parecida. Este es el hermano, esta es la hermana que no está en la calidad solamente de repuesto de una congregación, como el primer caso, que no está en calidad de simplemente observar lo que pasa a su alrededor dentro de la congregación, como en el primer caso, que no está en la calidad solamente de participar de lejitos en la vida de una congregación, como en el primer caso. Este es el caso, el de la cojera espiritual, de la persona que se da cuenta que ha sido llamado y que tiene una vocación para servir, para ministrar a otros conforme a sus dones y sus talentos que el Espíritu Santo le ha dado, que se da cuenta que la vida cristiana es una carrera, que se da cuenta que él es un siervo de su Señor y que hace su mejor esfuerzo para responder a ese llamado y a esa vocación, pero que cojea. Y que cada vez que sirve, se da cuenta que hay algo que a lo mejor no está funcionando del todo bien en él. Que cada vez que escucha con sensibilidad, que la tiene la palabra de Dios, se da cuenta que el Señor le dice, esto está todavía sin resolver. Se mueve más o menos con agilidad, pero cojeando. Y se mueve cojeando porque a lo mejor, así como en el aspecto físico, quizás algún accidente, algún problema en el pasado, hoy se nos manifiesta con este tipo de cojera. En el aspecto espiritual, a lo mejor este hermano o esta hermana, pues tiene por ahí un incidente que pasa por el perdón, o más bien diríamos por la falta de perdón, que pasa a lo mejor por la amargura, que pasa a lo mejor por el resentimiento, que pasa a lo mejor por alguna desilusión que haya tenido en su vida cristiana, algún líder, algún predicador, algo de lo que se enteró en cuanto al manejo de las finanzas de alguna congregación, la vida moral de alguna persona que parecía que pues estaba en otro nivel espiritual. Eso lo ha lastimado. No hizo que se saliera de la carrera, no hizo que se quedara sentado, no hizo que se quedara inactivo, pero lo que sí hizo es que sirva cojeando. Y tú y yo sabemos que cuando cojeamos nos movemos, pero muchas veces cada paso que damos
Es un recordatorio doloroso de que algo que pasó no ha sido del todo sanado. Y damos el paso, ay, a ver, espérame tantito. Y hacemos ejercicio y volvemos a intentar y bueno, cada paso duele. Y yo creo que a veces nuestra vida cristiana se parece a este tipo de condición. Sí nos movemos, sí servimos, sí ministramos. Y también sabemos que hay algo en nosotros que cojea. Porque a lo mejor hay circunstancias en nuestra propia vida que no han sido resueltas del todo, porque a lo mejor hay condiciones que nos tienen un poquito desilusionados, decepcionados, porque a lo mejor hay circunstancias del pasado que todavía hoy nos siguen doliendo cuando las recordamos. Y eso nos hace no que nos quedemos imposibilitados, pero que sí que sirvamos cojeando. Bueno, déjame decirte que el Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio, cuando las personas empezaron a verlo ahí con rostros adustos y con expresiones de sorpresa, que empezaba a congregarse con publicanos y con pecadores, les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, son los enfermos. Y en ese sentido, yo creo que el mensaje de buenas nuevas del Evangelio, que aquí se ve reflejado en esta porción de Hebreos, es que en esta carrera, con sus dificultades, con sus retos, con sus obstáculos, que creo que aquí todos hemos experimentado en nuestra experiencia de vida cristiana, es una carrera en donde no se pretende que todos los participantes sean o cojos o inválidos, sino ve cómo termina el versículo número 13, sino que lo cojo sea sanado. El plan de Dios para nuestras vidas es que independientemente de lo vapuleado que nos haya dejado el pecado a ti y a mí, por las experiencias pasadas, por las malas decisiones, por los caminos que transitamos, independientemente de eso, hagamos como el apóstol Pablo. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana, yo no veo absolutamente ningún versículo, ningún pasaje, ninguna parábola, ninguna porción de ninguna epístola que diga, bueno, la vida cristiana es, ya tienes una nueva meta, pero tú sigues siendo igual y tus recursos siguen siendo los mismos y bueno, llega a la meta lo mejor que puedas, haciendo tu mejor esfuerzo. Porque si eso fuera la vida cristiana, todos nos desplazaríamos o cojos o paralizados o semiparalizados. Lo que la palabra de Dios nos dice es que el propósito del Señor Jesucristo es que aún lo cojo sea sanado y no se salga del camino. Por eso yo quisiera terminar con la misma pregunta con la que empecé en Génesis 3. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? No es una pregunta que yo haga, porque yo no la podría hacer nunca con la profundidad con la que Adán la escuchó de la misma boca de Jehová Dios en el huerto del Edén, pero sí es una pregunta que puede ser un parteaguas en nuestra vida cristiana. Y puede ser un parteaguas porque nos puede llevar a la confesión a la que llevó Adán, a reconocer dónde estaba, qué es lo que había hecho y a partir de allí empezar este proceso de restauración de parte del Señor. Creo que lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es dejar de contestar esta pregunta. Creo que lo peor que nos puede pasar como hijos e hijas de Dios es tratar de dar una respuesta políticamente correcta o espiritualmente correcta. Creo que lo peor que nos puede pasar como hijos e hijas de Dios es dar una respuesta que nos haga sentir bien a nosotros mismos, con nosotros mismos, o que nos haga ver bien con los demás, siendo que el Señor sabe exactamente cuál es nuestra condición, quiere escucharla de nuestros labios,
para a partir de allí empezar a restaurarnos. Así es de que yo me invito y les invito en esta tarde a que inclinemos nuestros rostros y escuchando de los labios del Señor la pregunta, ¿dónde estás tú? Cada uno de nosotros podamos contestarle con sinceridad a nuestro Dios y dejar que Él no solamente nos muestre dónde nos encontramos, sino también haga carne en nuestro corazón y en nuestra mente esa promesa de que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo volverá a levantar.